Y compañeras, compañeros, amigos, hermanos, hermanas, camaradas, en fin, sea cual sea la denominación que utilicemos para relacionarnos entre nosotros, lo importante es que estamos conectados, estamos relacionados. Y felicito en particular a los compañeros del Nuevo Perú, de la región Cusco, por haber tomado esta iniciativa de iniciar un proceso de discusión de conversación en torno a la epidemia que estamos afrontando a nivel global, no solo en el Perú, y las múltiples repercusiones que esta tiene y que va a tener sobre el mundo del presente y sobre el mundo del futuro. Sin más preámbulo, quiero ir directamente al tema. Conforme vaya avanzando, se les van a ir planteando a ustedes quizás algunas preguntas o cuestionamientos. Hay un mecanismo para hacerlas llegar y yo trataré, después de unos 20 minutos de presentación, de ir comentando, ir respondiendo estas observaciones que ustedes me hagan. Bueno, en primer lugar, estamos frente a un tema pues gravísimo, una crisis planetaria. Yo creo personalmente que esta es la crisis planetaria más grave desde la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, en la medida en que afecta a todo el planeta. Al momento actual hay más de 400.000 casos identificados que se reparten por 180 países del planeta y un número creciente de muertes debido a este fenómeno. Las dimensiones sanitarias del asunto han sido ampliamente explicadas a través de los medios de comunicación. Nosotros como Movimiento Nuevo Perú también hemos producido diversos materiales explicando las características de la epidemia y la necesidad de tomarla con el máximo de seriedad. Yo no voy a entrar a esos aspectos de carácter médico-sanitario. Quiero más que nada concentrarme en las repercusiones. Y en ese sentido, lo primero que habría que señalar, más que repercusión, es explorar un poco las causas de este fenómeno. Tiene que ver con esto que los especialistas llaman zoonosis, ¿no? Estas enfermedades, estos virus que saltan de otras especies vivas a la especie humana y van a producir estas epidemias. Y no es casual que las últimas grandes epidemias hayan tenido nombres justamente de animales, ¿no? La gripe aviar, la gripe porcina, y ahora tenemos este coronavirus, ¿no? Que no está claro cómo así saltó y dónde, pero que en todo caso está claro que saltó de especies animales no humanas a la especie humana en determinado momento del mes de diciembre del año pasado, inicios de este año. Y esto tiene que ver ciertamente con los cambios que se están produciendo en la economía general del planeta, la economía no en el sentido monetario, sino en el sentido del uso del planeta. Esto que se debería llamar ya no solo crisis climática o crisis ambiental, sino crisis ecológica, en el sentido de que se está produciendo una modificación rápida, acelerada y muy abrupta de los espacios que cada especie ocupa, los usos que le da cada especie a los espacios que ocupa, y se están produciendo desplazamientos muy abruptos que favorecen, contribuyen a que se produzcan estos saltos. Entonces no estamos frente a un fenómeno fortuito, estamos frente a una consecuencia de esta recolonización del planeta que ha producido la especie humana en las últimas décadas, que tiene que ver con la expansión del capitalismo y en particular en las últimas décadas con la expansión de este turbocapitalismo, capitalismo neoliberal, capitalismo salvaje, capitalismo por despojo, en fin, según el autor que a cada uno le guste, hay múltiples formas de llamar a esto que estamos viviendo en las últimas décadas en el planeta. Entonces estamos frente a un fenómeno que hay que ubicarlo en ese contexto, ¿no? En el contexto de esta crisis ambiental, crisis climática, crisis ecológica, ¿no? Que nos acompaña y que nos va a seguir acompañando. Y en ese sentido, entonces, esto que estamos viviendo no es un dato fortuito, sino es algo que seguramente se va a repetir con frecuencia en las próximas décadas y cuyo destino no lo tenemos para nada claro. Las repercusiones sobre las que más se ha llamado la atención en los últimos días son las repercusiones de carácter económico. Se dice hasta el día de ayer que eh, los países responsables por un tercio del Producto Bruto Interno tenemos una pequeña aportación ahí, pero algo, en cuarentena. Es decir, un tercio del Producto Bruto Interno hoy está paralizado o semi paralizado, ¿no?
Esto supongo equivaldría a lo que pasaría en una guerra, con la diferencia que en una guerra el Producto Bruto Interno no tiende a decrecer, se redefine, ¿no? Pero hay una producción de armas y de municiones y de aviones y cosas que mantienen la dinámica de la economía. Este fenómeno paraliza la economía en una dimensión nunca antes vista, ¿no? Ahora es interesante notar cómo se han producido los desplazamientos y cómo se está produciendo la expansión de la epidemia. Los países más golpeados al momento actual son los países que tienen un rol central en las cadenas de valor del capitalismo contemporáneo. Y sobre esto volveremos más adelante, ¿no? En particular el tema de, esto comenzó en China, si hubiese comenzado en Burma o si hubiese comenzado en un país africano, ciertamente la velocidad de expansión seguramente hubiese sido menor, y las posibilidades de aislamiento hubiesen sido más fáciles, aunque seguramente los costos de vida hubiesen sido mucho mayores, ¿no? Porque ¿quién le interesan esos países en el juego de las grandes potencias? Sin embargo, por haberse producido en China, que es uno de los centros, uno de los ejes articuladores de múltiples cadenas de valor, sobre esto reflexiona muy adecuadamente en un artículo, una entrevista y en un artículo nuestro amigo Oscar Ugarteche, esto ha sido un factor que ha facilitado el desencadenamiento del proceso. Y los portadores de esto son justamente los usuarios frecuentes, como se usa ahora en la jerga del consumo, eh, de la globalización, ¿no? Entonces de China salta a los países europeos y Estados Unidos, y en los países europeos se expande a través de mecanismos que tienen que ver con aeropuertos, con centros de recreación de alto costo. Se dice que uno de los centros más dinámicos o más agresivos de expansión del virus ha sido un centro de esquí en Austria, en los Alpes austriacos. Los transatlánticos, estos que andan por ahí hoy día pues desesperados, cual buques fantasmas buscando un puerto en el cual desembarcar a sus 1.500, 2.000, 2.500 pasajeros de lujo, ¿no? Eh, la globalización, los canales de la globalización, por un lado las cadenas de valor y por otro lado los circuitos turísticos, comerciales, financieros, han sido los vehículos que han contribuido de manera significativa a la rápida expansión del virus y a las consecuencias que conocemos. Y de ahí se ha comenzado a expandir a otros países del planeta, incluyendo América Latina. No es casualidad de que el continente menos tocado en este momento sea África, ¿no? Aun cuando comienza ya a tener manifestaciones importantes y ciertamente tendrá costos pues dantescos, ¿no? Por la precariedad de los sistemas de salud en África. Entonces ahí estamos otra vez viendo cómo el fenómeno se entrelaza con fenómenos de larga data y con esto de la globalización y sus distintas características. En tercer lugar, rápidamente la pandemia se ha teñido, digamos así, de política, de geopolítica, ¿no? De geopolítica. En el sentido de que han aparecido pues las acusaciones cruzadas, los discursos estos de Trump aludiendo de manera directa al virus chino y centrando la respuesta en China. Por otro lado han aparecido contradiscursos conspirativos de que en realidad es un virus norteamericano, etcétera, ¿no? Entonces hay una geopolítica de la pandemia que tiene que ver con el hecho de que vivimos en un mundo que está en crisis de hegemonía. Y no es casual que no haya una voz hegemónica, ¿no? O sea, no hay un liderazgo frente a esta pandemia. Las respuestas son básicamente nacionales. La pandemia encontró a la Unión Europea en crisis tras la salida de los británicos. La señora Merkel ha intentado, pero todo el mundo pensando más en sus fronteras para adentro. Y lo primero que ha hecho todo el mundo es cerrar sus fronteras, ¿no? Ni en Europa, ni en América Latina, donde habían intentos de articulación regional, se ha ido más allá de alguna teleconferencia y punto, ni siquiera declaraciones y menos aún acuerdos de cooperación. Y a nivel global, más allá de los consejos de la Organización Mundial de la Salud, la capacidad ejecutiva de este organismo, como han anotado varios analistas, es prácticamente inexistente. Se desnuda la crisis del sistema de Naciones Unidas, que nació después de la Segunda Guerra Mundial y que ya desde hace varios años está en crisis, y del cual asistimos a una suerte de agonía sin plazo, eh, que facilita que estos fenómenos terminen siendo capitalizados por discursos más bien nacionalistas de derecha, chauvinistas, xenófobos,
etcétera. Hay un tema serio de liderazgo en el manejo de este fenómeno global. La globalización que paradójicamente erosionó seriamente la institucionalidad global que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra hoy desnuda, carente de liderazgo, y lo que hay son estas disputas, perdón, lo que hay son estas disputas de carácter propagandístico, digamos, entre las grandes potencias. Los chinos están intentando hacer un poco de diplomacia con el tema, pero no es pues un liderazgo que esté marcando ruta, rumbo, ¿no es cierto? Y más bien la disputa hasta económica se intensifica, ¿no? Es vergonzoso, aunque no es extraño, haber escuchado cómo los norteamericanos, el gobierno mismo norteamericano, intentó comprarle a un laboratorio alemán sus avances en términos de investigación sobre la vacuna. Parece que ese es uno de los que está más avanzado. Este laboratorio alemán, cosa que fue rechazada por el Estado alemán y bueno, y el laboratorio no sé si intentó o no venderlo, pero al final no aceptó la oferta, pero es increíble ese tipo de cosas, ¿no? Sin negar de que también los analistas han señalado de que en esta pandemia se han visto ejemplos de cooperación internacional que nunca se habían visto antes, ¿no? El análisis completo del virus estuvo a disposición de toda la comunidad científica mundial a los pocos días. Hay flujos de cooperación muy intensos, ¿no? Pero todo esto está cruzado por el gran interés de los laboratorios, de los grandes laboratorios y de gobiernos como el gobierno norteamericano, ¿no? Y por otro lado, la pandemia también está sacando a la luz, para bien y para mal, las características, los alcances y las limitaciones de los distintos regímenes políticos en el mundo, ¿no? Y aquí hay una disputa muy intensa, propagandística, ideológica, política e ideológica, ¿no? Eh, Todo el mundo reconoce que los chinos lo han parado, es cierto, lo han parado poniendo en juego las características de su régimen político. Hay quienes puedan tener más o menos simpatías por ese régimen, pero lo que es indudable es que es un régimen eficiente en términos de manejar estos fenómenos más globales. La gran pregunta es la única forma de hacerlo. Por lo menos hasta ahora los europeos, cuna y ejemplo de la democracia liberal occidental, se han demostrado claramente incapaces de lograr resultados contundentes como el que sí exhiben los chinos y otros estados asiáticos, como es el caso de Corea del Sur, Singapur, propio Taiwán, según parece, ¿no? Para no hablar de Vietnam y otros. En fin, y ahí entra toda una discusión sobre Estado, política y cultura, ¿no? Desde aquella discusión bastante estereotipada con la cual yo discrepo, en la cual se atribuye a las sociedades asiáticas una raigambre autoritaria, disciplinada y por lo tanto que facilita la existencia de estados como el Estado chino, hasta interpretaciones más adecuadas, ¿no? Que buscan identificar las características progresivas y también los peligros de este modelo de control. Porque al final lo que está en juego, y habrá que ver qué pasa en las próximas semanas en Estados Unidos, es de qué manera los distintos regímenes políticos existentes en el mundo pueden ser capaces de afrontar catástrofes de esta magnitud. Catástrofes que muy probablemente van a ser cada vez más frecuentes en las próximas décadas. ¿Hasta qué punto se pueden manejar estados de excepción? Porque las catástrofes se manejan con estados de excepción. ¿Y qué características pueden tener estos estados de excepción? Las relaciones entre estados de excepción y derechos. Nosotros lo hemos vivido en el Perú en chiquito, en estos debates y discusiones sobre los estados de excepción en los territorios mineros. Bueno, ahora vamos a tener un debate sobre los estados de excepción a nivel planetario y sobre territorios nacionales y la discusión sobre las libertades individuales en esos contextos y más que sobre las libertades individuales, que es una discusión del siglo pasado, sobre cosas mucho más profundas de la condición humana, ¿no? Sobre la información genética, sobre los datos de los comportamientos humanos, sobre los datos de las preferencias humanas y sobre las posibilidades que tenga el Estado de diseñar políticas a partir del manejo de estos datos. De hecho, el Estado chino los tiene y los usa. Le ha tomado la temperatura 3 veces al día a todos los habitantes de esta ciudad, Wuhan, ¿no? Sin necesidad de ponerse un termómetro en la boca, por cierto. Ha manejado, eh, ha manejado también información sobre las conexiones de las últimas semanas o días
entre los ciudadanos, ¿no? Me dicen que se fue la señal, no sé si estamos bien. ¿Aló? Si alguien me manda un mensajito, recibió Giancarlos. Bueno, yo sigo hablando en todo caso. Seguimos. Eh, decía entonces que... ok, seguimos adelante. Decía entonces que es posible cómo manejar estados de excepción de sociedades de millones, sino de cientos de millones de seres humanos, ¿no? En los cuales se requiere autoridad y centralización, respetando a su vez determinados derechos y libertades básicas. Y hasta dónde el Estado puede manejar información privada de los ciudadanos para tomar decisiones de políticas públicas. Ese va a ser un debate, ya es un debate hoy, va a ser un debate de las próximas décadas. Y no es un debate con el Estado chino solamente, porque los mismos datos y más tienen las grandes corporaciones. Google sabe sobre ti, sobre mí, más de lo que sabe el Estado, tanto o más de lo que sabe el Estado chino sobre sus ciudadanos. El problema es que a Google hasta ahora no le ha interesado el tema de tu salud y mi salud, tu temperatura y mi temperatura, ¿no? Pero el día que le interese la va a tener y la va a tener en tiempo real y va a poder tomar decisiones de mercado, porque ellos toman decisiones de mercado, no de políticas públicas en función de esto. Bueno, esos son los debates de derechos humanos del futuro. Hay gente que está en debates del pasado, ¿no? Como dijo alguien por ahí, lo que hoy tiene una gran corporación como Google, de información sobre los ciudadanos, o el Estado norteamericano o el Estado chino, no lo tuvo ni en su más utópico sueño la KGB soviética, ¿no es cierto? Y la posibilidad de control entonces y de decisiones de las cuales pueden ser públicas o no, es muy grande, ¿no? Eso lo estamos viendo en vivo ahora en este terreno. Bien, todo esto, para ya entrar a cosas más inmediatas, ha puesto en crisis la economía global y plantea desafíos de mediano y largo plazo para la economía global, ¿no? Los datos están más o menos recogidos. Hay una publicación que ha salido y creo que ha circulado en las redes, y si no, yo rogaría, Wilson la tiene seguramente, ¿no? Que es esta publicación de apoyo. Son unas 20 diapositivas, ¿no? Que resumen bien lo que está pasando en el país, los niveles. Hay datos impresionantes ahí, los niveles de vulnerabilidad de las sociedades y de la sociedad peruana en particular, ¿no? Según una encuesta, seguramente una encuesta que no ha incluido a los más vulnerables, ¿no? Debe haber sido una encuesta telefónica, pero según esa encuesta, 31%, solo el 31% dice que no está trabajando, pero que tiene trabajo habitual. Hay un 25% que dice que ha perdido el trabajo, un 25% también que no trabajaba y sigue ahí, ¿no? Y solamente un 8% que está trabajando y otro 8% que está en el teletrabajo, ¿no? O sea, el 50% está sin trabajo en este momento. Hay un 30% que está en una situación de receso y suponemos que le van a pagar su sueldo este fin de mes. Y solamente 16% están trabajando por teletrabajo o con autorización oficial, ¿no? Y en términos de abastecimiento, esa encuesta dice que solamente hay un 36% que se considera que está abastecido adecuadamente y el resto está o desabastecido o con, en fin, o más o menos en situación precaria, ¿no? Bueno, conocemos que hay esfuerzos del gobierno, los reconocemos, del Nuevo Perú los hemos saludado y hemos presionado para que se amplíen, para tratar de llegar a esto que es el problema central de las sociedades latinoamericanas. CEPAL ya habló sobre esto hace años, 2, 3 años, el tema de las poblaciones vulnerables. Seguimos fijándonos, o las políticas públicas siguen fijándose y priorizando el análisis y la atención de pobres y extremadamente pobres, poblaciones que ciertamente están en una situación pues muy dura, y que estuvieron disminuyendo a lo largo de la década pasada, ya no están disminuyendo, pero CEPAL ya alertó hace tiempo sobre el enorme problema que significan las poblaciones vulnerables, ¿no? Esas poblaciones que han salido de la pobreza porque ya no ganan 10 soles, ganan 12, ¿no? Y la línea de pobreza dice 10 soles.
pero que ganan 12 porque salen todos los días a trabajar y que dejan de trabajar una semana. Se hablaba de catástrofes individuales, ahora estamos en una enfermedad, un atropellamiento, una emergencia de un familiar, etcétera. Eso hacía que esas familias regresasen a la pobreza. Bueno, ahora estamos frente a una catástrofe colectiva. Entonces, esas poblaciones vulnerables que no están incluidas en las políticas públicas de nuestros países, salvo algunos casos, ahí yo quisiera sugerir a quien le interese profundizar en esto que busque información de estos temas de bonos, etcétera, que son mucho más complejas e inteligentes y diversas que las que tenemos en el Perú. Entonces, hay esa enorme vulnerabilidad, ¿no? Entonces, un país que dice tener, no sé, veintitantos por ciento de pobres y extremadamente pobres, en una semana puede duplicar esa cifra sin problemas, si es que no hay las políticas adecuadas, porque hay gente que está, como digo, no está ganando 10 soles, sino 12, ¿no? Y 12 ya es fuera de la línea de pobreza. Entonces, lo que está sucediendo a nivel global y a nivel nacional, hay una conexión ahí, y es el corte de las cadenas, ¿no? O sea, el hecho de que la epidemia haya comenzado en China y después se haya expandido a Europa y Norteamérica en primer lugar, y también a América Latina, pero China, Europa, hace que la cadena global productiva esté cortada en varios de sus lugares claves. Y lo mismo sucede internamente, porque nosotros somos una cadenita muy dependiente de esa cadena global, por un lado, y por otro lado, eh, las pocas cadenitas internas que decía son muy precarias, son muy precarias. Acaba de salir un comunicado, que seguramente lo van a recibir por las redes, de Conveagro y la Junta Regantes sobre los temas del agro en este contexto y cómo hay serios problemas de comercialización, por ejemplo, en este momento, ¿no? Entonces, la economía está cortada, las cadenas están cortadas. Óscar Ugarteche en su artículo insiste bastante en esto, en llamar la atención de que el hecho de que la crisis haya comenzado en China implica un golpe muy duro a cadenas que se habían anclado en China como su punto de partida y de llegada, y que por tanto ponen en crisis toda la cadena. O sea, no es que la economía china está en problemas por la epidemia, es que está en crisis la economía global por el peso que tiene la economía china en la economía global. Y algo similar podríamos decir de otros lugares, ¿no? Bueno, hay predicciones sobre qué tanto disminuye el Producto Bruto Interno del mundo, del país. Las que hace apoyo me parece que son limitadas o excesivamente optimistas. Ojalá. Tampoco es que nosotros prediquemos ni busquemos que todo se vaya al diablo, ni mucho menos, pero pensar que la economía global va a disminuir solamente un 1% del año 2020, se preveía el Fondo Monetario que iba a crecer 2.6, 2.7. Ahora, la idea es que va a disminuir 1%, me parece bastante optimista, ¿no? Y en el caso del Perú, lo mismo. Entonces, ahí tenemos un problema serio, un problema de cadenas de valor, producción, cadenas de consumo, y eso cómo afecta a sociedades como la peruana. El problema es qué queremos reconstruir después, o qué queremos construir mientras tanto y qué queremos reconstruir después. Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos de una óptica alternativa. ¿Queremos simplemente salvar la cadena global y nuestra posición en la cadena global? ¿Queremos reconstruir la cadena de pagos y de consumo, etcétera, tal como era en el Perú hasta el 1 de marzo de este año? ¿O queremos aprovechar la crisis para reformular nuestras cadenas internas, ¿no es cierto? Y para reformular nuestro posicionamiento en la cadena global. Dicho sea de paso, aquí hay que ser muy creativos y muy autocríticos, porque a veces hemos asumido algunas ideas que sonaban alternativas y no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, y hablando, estamos en una conversación que involucra sobre todo a cusqueñas y cusqueños, ¿no? Pensar que el turismo va a ser la gran alternativa al extractivismo es un error gravísimo, y esta crisis va a traerse abajo el turismo por varios años, ¿no? Y va a afectar los circuitos de manera seria, y la economía cusqueña y sobre todo la economía urbana cusqueña va a sufrir seriamente esta crisis del turismo como industria global, ¿no? Por ahí están las cifras, son 4.000, casi 5.000 millones de dólares que entraron el año pasado, de los cuales probablemente 1.000 o más han ido a la región Cusco. Bueno, olvídense de eso para el año 20 y probablemente para el 21, y quién sabe si el 22 algo se recuperará, pero ya en otras condiciones, ¿no? Eh,
Más bien yo los invitaría a ustedes a examinar, hay varios compañeros jóvenes economistas, la historia económica de la región y de cada región en dos momentos claves, después de la guerra con Chile y en la crisis del 30. Y para sorpresa de muchos, descubrirán que las economías regionales internas, estamos hablando del Perú, curiosamente se dinamizaron, tanto después de la guerra con Chile, es los años en los que crece la industria textil interna, por ejemplo, en el Cusco, y algo parecido sucedió en los años 30, ¿no? Entonces, lo que vamos a asistir probablemente, la oportunidad que se nos va a abrir, es esto que este economista egipcio, africano, que fue pues muy importante en nuestra formación en los 70, 80 y que después apareció como un ave rara en los años exitosos del neoliberalismo. Samir Amin llamó el desacoplamiento, ¿no? Él sugería de que frente a, como una forma de resistir a la globalización, había que desacoplarse, salirse. Sonaba pues una cosa arcaica, romántica, ¿no? Y quizás algo de eso tenía. Este, Hoy día no es que haya que decidir salirse, es que estamos saliendo, estamos salidos y la pregunta es si queremos volver, sí o no, y cómo queremos volver. Y creo que ahí tenemos la oportunidad de pensar de otra manera nuestras economías regionales y pensar de otra manera. Y también repensar nuestros hábitos de consumo, la relación con la naturaleza, la ecología, en fin, todas esas cosas, ¿no? Yo creo que por ahí hay algunas pistas que habría que explorar, que trabajar ya como movimiento político, como fuerzas alternativas, ¿no? Ser muy radicales en lo alternativo, sin caer en romanticismos del aislamiento, de querer volver a una suerte de economía primitiva, no, eso no es viable, ni es factible, ni es lo más adecuado, pero pensar de otra manera. Ya eso está en curso en el mundo, ¿no? O sea, varios de los artículos que circulan y de los opinionistas es recuperar, por ejemplo, ¿no? En Europa hay una gran discusión en qué momento perdimos el control sobre nuestros medicamentos, porque han descubierto que la gran fábrica que el 80% de sus medicamentos viene de China, para no hablar de las mascarillas, ¿no? Entonces, que Europa tenga escasez de mascarillas, una cosa tan básica, para no hablar que el Perú las tenemos, por supuesto, ¿no? Que tenga escasez de algunos medicamentos básicos, que no es que curen el coronavirus, pero que son importantes para los efectos colaterales seguramente, y que revela pues de que se nos pasó la mano con esto de la globalización. Y entonces van a aparecer discursos de, así como hablamos de la soberanía alimentaria, seguramente van a aparecer propuestas que hablen de la soberanía sanitaria. Cada país requiere tener, va en su territorio, ¿no es cierto?, la producción suficiente de insumos sanitarios básicos para prevenir la salud de sus habitantes y para atender epidemias y para atender emergencias como esta. Teníamos cierta industria farmacéutica, quedan por ahí algún laboratorio sobreviviente, en condiciones muy precarias seguramente, pero ni hablar, o sea, hoy día vean ustedes las cajas y los paquetes de los medicamentos que usan y verán que todo viene de fuera, ¿no? Eh, entonces, creo que en ese sentido tenemos que pensar, que alguien me pregunta cuál es la alternativa, pensar desde adentro de nosotros y para nosotros, ¿no? Y no solo como región, como localidad o como región, sino como país. Es decir, producción alimentaria, diversificación productiva alimentaria, restablecer la industria. Se va a plantear otra vez la necesidad de tener, aunque sea una mínima industria farmacéutica en este país, cosa que hemos perdido en las últimas décadas. Este, y así en otros rubros y en otras ramas, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, creo que por el lado de la economía, por lo menos hay que pensar en propuestas alternativas de ese estilo, ¿no? Pero esto tiene como trasfondo una necesaria y muy importante lucha ideológica que hay que dar, que no va a ser tan difícil, ¿no? Que no va a ser tan difícil, porque todas estas ilusiones, toda esta visión ilusoria, romántica incluso de la globalización y de las conexiones y del mercado mundial, eso ya se acabó, eso ya se acabó, es decir, ni en la cuna de esos lugares, o sea, todo el mundo está cerrando. Ya el triunfo de Trump, en el caso de Estados Unidos, y Johnson en el Reino Unido, era muestra que para las propias élites globales, ya la globalización total, abierta, la apertura
generalizada, había llegado a su límite, ¿no es cierto? Bueno, ahora eso se va a intensificar mucho, mucho más. En algunos casos con excesos chauvinistas, nacionalismos de derecha extremos, no todo nacionalismo es progresista, eso hay que tenerlo muy claro, pero en otros casos con la lógica de reposicionar a los estados, ¿no? Creo que ese tema que varios lo han señalado acá, justamente Fernando Villanueva me pregunta al respecto, es fundamental. Si no tenemos estado que organice, que proteja, que cuide, que garantice los flujos, los circuitos, etcétera, estamos muertos, estamos literalmente muertos. O sea, no es una figura literaria decir estamos muertos. Estamos muertos. Sin Estado estamos muertos. Sin autoridad estamos muertos. Sin Estado legítimo, por supuesto, ¿no es cierto? Sin autoridad legítima y sin ciudadanía organizada estamos muertos. Son las cosas que el neoliberalismo erosiona. Uno se salva como puede, cada uno sale adelante a costa de los demás. Esto es guerra, como dice el título de ese horrible programa de televisión que espero haya sido suspendido en estos días, ¿no? Esa era la ideología dominante en la sociedad peruana. Eso hoy día está en crisis. Hoy día está tú lo escuchas hasta en RPP, discursos sobre la solidaridad, sobre, ¿no?, el respetar, el ayudar, el no consumir en exceso, etcétera. Ese es el mejor terreno para una contraofensiva ideológica que creo que tenemos que dar desde la izquierda, desde el progresismo, aprovechando estas circunstancias, ¿no? Entonces, el Estado es fundamental. Pensar nuestra economía como una economía compleja, en la cual buscamos articular diversos, no renunciamos a nada, ¿no? Eso de que nosotros producimos piedras chancadas y otros producen medicinas y otros producen mascarillas y otros producen, qué sé yo, una cantidad de cosas, ¿no? No tendríamos los problemas que tenemos hoy con el tema famoso que se va a hacer crítico en las próximas semanas, los respiradores, si no hubiésemos mantenido un mínimo de industria automotriz en el Perú, que tuvimos en la época de Velasco, aunque sea de ensamblaje, porque hoy día en Europa lo que están haciendo, lo ha hecho Ferrari, por ejemplo, es transformar aspectos de su cadena productiva automotriz en una incipiente industria de ventiladores para seres humanos en estas condiciones de emergencia. Entonces, cantidad de temas que están apareciendo, que deben plantearse, ¿no?, desde el punto de vista de la sociedad. El gran cambio es acá, es el punto de vista de la sociedad y no del mercado. Tenemos que crear todas las condiciones para que la sociedad pueda vivir y pueda crecer. Y dejar de apostar todo a el tema de la globalización, de la exportación minera, de la agroindustria o del turismo externo, ¿no? Seguramente podremos recomponer, no rápidamente, ¿eh?, porque si uno de los primeros gastos que la gente sacrifica seguramente, y eso se va a ver en el país y en el mundo, es el gasto en la diversión, ¿no es cierto? Y de las diversiones, una de las más importantes es el turismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que ahí estamos avanzando, ¿no? Alguien me pregunta por el tema de la delincuencia. Bueno, ese es un tema de seguridad ciudadana, ¿no es cierto? En estos días se ha incrementado o disminuido la delincuencia. Es evidente que ha disminuido. ¿Tiene que ver con represión desenfrenada, con avaliar delincuentes en la calle? No. Tiene que ver con mecanismos de autocontrol social también, ¿no? Y principalmente, sin negar la necesidad de que haya represión y control frente a los casos, pues, de delincuencia como tal. Ese es un tema que de la izquierda le rehuimos siempre y tenemos que encararlo, ¿no? Necesitamos tener propuestas de seguridad y seguridad de verdad, de protección de los ciudadanos, que sean respetuosas de derechos. No tienes por qué abofetear a alguien, pues eso es un exceso innecesario, ¿no es cierto? Para abofetear a alguien en la calle, para garantizar que haya orden. Tú puedes detener, llevar, retener, sancionar, enjuiciar, multar, condenar incluso, ¿no?, sin tener por qué hacer esos desplantes, ¿no? Debemos tener una propuesta en ese sentido, ¿no? Pero en general creo que hay que aprovechar el momento, en el buen sentido de aprovechar, o sea, tomar la oportunidad para replantear los temas. El tema de la economía, el tema de la integración regional de nuestras economías, recuperar. Ahí hay debates muy ricos en todas las regiones. Veo aquí compañeros de Cusco, Arequipa, Huancayo, me parece. Todos esos lugares han habido propuestas muy ricas, muy bien pensadas, de desarrollo regional, de articulación de economía agraria y urbana, pequeña producción, ¿no? Y sin estar soñando con ser los grandes exportadores del planeta, ¿no? Y tuvimos momentos en que el Estado tuvo un rol en la economía que no fue menor y que fue importante y que no fue tan negativo como lo presentan sus críticos, ¿no?
repensar las economías, repensar nuestra inserción en el mundo, las relaciones regionales. Es una vergüenza que América Latina no tenga una respuesta, no solo declarativa, sino una respuesta práctica de colaboración entre los países. Lo único que hemos hecho es levantar las fronteras, ¿no? En lugares donde las fronteras son imposibles de levantar porque es una línea ficticia. Yo no sé quién va a controlar la frontera Perú-Bolivia, ¿no es cierto? Ya, está prohibido el paso por el puente ese, ¿no es cierto? Pero francamente, a 5 kilómetros del puente hay una pampa inmensa que pasa, la cruzas y no pasa nada, ¿no es cierto? Cuando lo sensato hubiese sido llegar a acuerdos de políticas públicas sanitarias comunes, ¿no? Entre Perú y Bolivia, como en el caso del norte entre Perú y Ecuador, pero no, la ilusión de que supuestamente levantando la frontera vamos a solucionar los problemas, ¿no? Eh, sí, o sea, todo el tema de deudas privadas, individuales y colectivas está en cuestión. El Fondo Monetario y el Banco Mundial explícitamente se han pronunciado a favor de que se suspenda el pago de la deuda de los países más pobres del planeta. Probablemente eso no nos incluye a nosotros, pero ciertamente se puede aprovechar. Perú no tiene en particular una deuda externa muy grande en este momento. Otros países que sí la tienen, por errores de sus gobiernos anteriores, el caso de Argentina, están manejando muy bien este asunto y van a plantear ciertamente una moratoria y van a tener toda la legitimidad para la moratoria e incluso para desconocer o disminuir deudas que son claramente fraudulentas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un buen momento, como dice un compañero, para esos temas. Pero acá el problema no es tanto la deuda. Acá el problema que hay en el Perú, eso lo ha señalado la compañera Verónica en sus intervenciones, es que no se quiere gastar suficientemente en la emergencia. Yo tengo acá las cifras, discúlpeme, aquí estaban las cifras de qué están gastando los países, ¿no? En este asunto de atender la emergencia. Estados Unidos va a gastar el 5%, tiene un plan de recuperación Estados Unidos tiene un plan de ayudas, tanto sobre todas las empresas en el caso de ellos, obviamente, pero también a los individuos, que representa el 5% de su PBI. Son 2 trillones de dólares, o sea, 2 millones de millones de dólares. Chile ha anunciado un plan global Piñera, que es un neoliberal de derecha, enfrentado con su sociedad, como hemos visto en los últimos meses, ha anunciado una inversión global de 11 mil millones de dólares. Hay que ver el detalle para ver si es tal el monto, pero a ese nivel está también la inversión chilena, que también equivale a un 4 puntos y algo por ciento del PBI. Aquí el primer anuncio es el 0,8%, ¿no? Es nada. Y según apoyo podría llegar al 2%, es insuficiente. Y hay 5 mil millones de dólares para un fondo de estabilidad. O sea, ni siquiera es deuda, ni siquiera son reservas, es un fondo de estabilidad, es un fondo que se creó muy sensatamente hace un tiempo para gastarlo en momentos en los cuales hay turbulencias financieras en el mundo. Bien, si eso no se va a gastar ahora, no sé cuándo se va a gastar, o sea, por eso estamos insistiendo en que se amplíe el gasto. Hay de dónde gastar. Hay 5 mil millones de dólares que no son ni deuda externa, ni deuda interna, ni siquiera van a ser déficit fiscal. Son fondo de reserva para contingencias que debería utilizarse para este asunto, ¿no? Tenemos que pensar, yo he adelantado algunas ideas, eh, tenemos que pensar otro mundo. Yo creo que no es simplemente pensar otro gobierno, pensar otro mundo, desde lo cotidiano, desde nuestras relaciones cotidianas, nuestros hábitos de consumo, nuestras formas de encarar los problemas. Varios analistas lo han dicho, el mundo va a ser otro, para bien o para mal. No necesariamente aquí sale un mundo, otro mundo mejor, solidario. Puede salir un mundo muy controlista, muy represivo, muy autoritario, en el cual las grandes corporaciones sean las que en última instancia sigan ganando, ¿no? Y los individuos sean disciplinados cada vez más. Pero puede salir también la preeminencia del mercado, ¿no? Esta preeminencia de la utilidad, de la ganancia, por encima de todas las cosas, ¿no? Los montos para educación, salud son los que hemos reclamado siempre, 6% para cada del PBI, ¿no? Del presupuesto del PBI para esto, ¿no? La precariedad de nuestro sistema de salud pues, es pavorosa, ¿no? Mejorar nuestra educación, pero no caer en el mito tampoco, que es un mito más o menos liberal, no tiene algo de verdad, pero es insuficiente, de que la educación soluciona todo, ¿no? Mira España, ¿ya? En España es un país que tiene el 20% de población desempleada estructural, todos con maestrías, no te digo con secundaria, con maestrías. O sea, una sociedad educada, ilustrada, con formación adecuada,
sin un aparato productivo abierto, dinámico, plural, etcétera, es lo mismo, ¿no? En España acuñaron este término de los mileuristas. Mileuristas es aquel joven que puede haber pasado por todos los ciclos educativos, incluyendo la maestría, tiene como horizonte ganar 1.000 euros mensuales, ni siquiera los 12 meses del año, 9 meses al año, porque va a estar de empleo precario en precario, ¿no? Yo creo que sí, la educación es muy importante, pero junto con la educación una profunda reforma de la estructura productiva, una democratización de la propiedad, del crédito, que permita que los talentos que se vayan formando en la educación puedan efectivamente ejercerse en la sociedad, ¿no? Y nuevas formas de gobierno, por supuesto. Hay un compañero que me plantea esa pregunta. Nuevas formas de gobierno más transparentes, más participativas, pero también con más autoridad. Yo creo que hay que reconstruir esta crisis. Ojalá nos sirva para eso. Y ahí desde la izquierda a veces tenemos ambigüedades, porque admiramos mucho y bien gobiernos que han tenido logros muy claros y muy potentes, izquierda, a partir de una autoridad pues capaz de conducir el país en un determinado sentido. Pero hemos hecho poco por construir autoridad legítima en nuestro país. Y yo creo que tenemos que hacer mucho más por eso, ¿no? Si queremos que este país salga adelante, necesitamos tener una autoridad legítima que pueda, por lo menos 20 años, marcar un rumbo y cumplirlo, ¿no? No necesariamente el mismo gobierno, no necesariamente el mismo presidente o presidenta, ¿no es cierto? Pero que sí hay un rumbo de un par de décadas o más y que hay una autoridad en torno a ese rumbo, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, creo que por ahí hay asuntos, ¿no? Hay que tener una conciencia ciudadana diferente, hay que desarrollar formas de sociabilidad alternativas. Yo plantearé una pregunta para todos los que estamos en esta conversación. ¿Qué hemos hecho como primera reacción frente a la crisis? ¿Hemos buscado a los otros o las otras para encontrar formas de tratar de encarar juntos el asunto, o cada uno se ha replegado a su espacio individual o en todo caso familiar a lo más, ¿no? Lo dejo ahí planteado, porque creo que si no comenzamos a pensar cómo encarar estas crisis a través de formas colectivas, voluntarias, que comiencen a ser ejemplares para el resto de la sociedad, cada crisis lo que puede llevar también es al reforzamiento de un individualismo defensivo, temeroso, que a su vez juega en pared con un autoritarismo estatal muy duro. Y esa sería la antiutopía del futuro. Hay varias películas, ¿no? Ustedes han visto películas, novelas que presentan ese mundo del futuro de estados autoritarios, controlistas, individuos atomizados, desconfiados entre ellos, encerrados cada uno en su espacio privado y consumiendo desenfrenadamente. Si no cambiamos eso, deberíamos tener deberíamos, tenemos que cambiar eso, mejor dicho, ¿no es cierto? Eh, y bueno, autonomía tecnológica, tecnologías apropiadas, tecnologías propias, ¿no? Por ejemplo, un tema que hemos estado discutiendo en varios espacios, el MNP y en el mundo de las ONGs y las organizaciones agrarias, el tema del agua, ¿no? Lo central que es el tema del agua en la sociedad peruana y los problemas gravísimos que afronta el agua por el extractivismo y todo lo demás, ¿no es cierto? Y ahí está claro, el manejo eficiente, racional, democrático del agua pasa por rescatar nuestras tecnologías ancestrales de siembra y cosecha de agua, de canales, de reservorios, de andenes, más que de grandes represas y cosas por el estilo, ¿no? Eh, y bueno, creo que por ahí habría que plantearlo. Creo que esta crisis demuestra la importancia de la familia. Tiene razón el compañero Roland, plantea una pregunta y también ahí, y lo he dicho con mucha claridad, y por eso lo digo ahora también, uno de los problemas que tienen muchos de los discursos en nuestra sociedad, desde el progresismo y en particularmente del feminismo, es que no tenemos un discurso sobre la familia. La crítica a la familia patriarcal, que es legítima y justa, tiene que estar complementada con una propuesta de familia renovada, alternativa, democrática, porque en el Perú la economía es familiar, la vida cotidiana es familiar, hasta la política es familiar, muchas veces para mal, ¿no es cierto? Estos partidos unifamiliares son bastante conocidos en nuestro país. Entonces, pero tenemos que repensar el asunto, ¿no es cierto? E incluir en una propuesta de convivencia social mucho más amplia y también cuestionar y poner en cuestión el tema del centralismo. Estos momentos de crisis, al menos hasta ahora en la historia, puse dos ejemplos, la crisis post-guerra del Pacífico
la crisis post años 30, la crisis global, normalmente han tendido a reforzar los espacios regionales, normalmente, ¿ya? Este, eh, en ese sentido, creo que hay que explorar ahí posibilidades y ser muy audaces, ¿no? Ya de hecho se están haciendo algunas cositas, mire, este gesto tan simple, no sé si vieron ustedes, este episodio tan simple, esta anécdota tan simple. Un productor de huevos de codorniz que comenzó a regalar sus codornices porque no podía alimentarlas en Lurín. A las pocas horas se aparece el alcalde con alimentos, le entrega a cambio de que este productor luego le venda o le entregue los huevos al municipio para repartirlos entre los beneficiarios de sus programas sociales. En chiquito, eso es lo que tiene que hacer el Estado, es lo que tienen que hacer los gobiernos regionales y locales, ¿no es cierto? Ya en forma más amplia, más planificada, con más recursos, ¿no? Creo que ahí hay un potencial muy grande, pero eso depende de elegir bien, pues, ¿qué elegimos como autoridades regionales y locales, ¿no es cierto? Tenemos que elegir bien porque con lo que tenemos, bueno, creo que en Cusco, por lo que he escuchado al menos, el actual presidente trata de hacer las cosas bien, no sé, no me meto a opinar al respecto, pero lo que hemos tenido, pues, es vergonzoso, ¿no? Tiene razón Sinesio, o sea, el gobierno está bien, Vizcarra lo está haciendo bien, su liderazgo es bueno, a, creo yo que le falta más firmeza frente a las empresas, ¿no? Ese es un punto débil siempre, pero en fin, las otras cosas las está haciendo bien. Lo más probable, creo, todos los análisis llevan a eso, es que mañana se amplíe 15 días más el, el, en la movilidad, este confinamiento, porque sería fatal, según los expertos, comenzar a circular el lunes. Habría sido por gusto estar 15 días encerrado. La deficiencia es el Estado, efectivamente. Y eso, Vizcarra tiene algo de culpa porque ha sido presidente 2 años, pero sobre todo tienen culpa los que han sido presidentes en los últimos 30 años, ¿no? De Fujimori en adelante no ha habido gobierno que no haya debilitado de una manera u otra el Estado, ¿no? Hay que controlar la minería, pues por supuesto hay que cambiar la ley de minería, hay que, el gran tema pendiente en el Perú, lo hemos planteado desde hace años desde la izquierda, es el plan de ordenamiento territorial. Tenemos que tener un plan de ordenamiento territorial. Los mineros son los que no quieren eso, ¿no? O sea, un plan que diga, aquí sí, aquí no, esta agua no se toca, esta cuenca no se toca, hagan su minería aquí al costado, en fin, qué sé yo, ¿no? Las cabeceras de agua, todo eso está, ¿no? Ahí hay varios compañeros en Cusco que pueden explicarlo esto con mucho más detalle y con más solvencia, ¿no? Los mineros no, y los mineros lo que prefieren es tener pleito por pleito, ¿no es cierto? Porque cada vez que quieren hacer una mina en un lugar tienen que pelearse con las comunidades, etcétera, en fin. Pero yo creo que sí, ahora es un momento para volver a la carga con esos temas más de fondo, ¿no? La crisis ecológica del planeta, o sea, esta redefinición acelerada que se está produciendo de la ocupación de territorios, de qué especie vive dónde y qué hace cada especie con las otras, ¿no es cierto? Es muy grave y genera enormes riesgos para todas las especies, en primer lugar para la especie humana, como lo estamos viendo ahora, ¿no? Y entonces tenemos que ordenar el uso del territorio, tenemos que ordenar el uso de los recursos y la prioridad es la vida humana y la vida en general, porque la vida humana es parte de este tejido vital que puebla el planeta, ¿no? Entonces yo creo que por ahí habría que insistir en ese sentido, ¿no? Creo que hay cosas buenas, hay cosas muy tremendas que se están produciendo, hay cosas buenas, una noticia que sorprendió, pero que es totalmente uh, lógica desde un punto de vista pragmático, ¿no? Apenas se declaró la crisis, el primer ministro israelí, Netanyahu, que es un reaccionario de marras y corrupto además, de inmediato ofreció ayuda y coordinación a la autoridad palestina, sus enemigos históricos y estratégicos, para controlar juntos la epidemia. Y no por bondad, como dice una nota, sino por el hecho de que si los palestinos se infectan, es inevitable que los israelíes se infecten, ¿no es cierto? Entonces, por buenas o malas razones, por razones altruistas o por razones oportunistas, creo que se abre la posibilidad de construir mecanismos de cooperación diferentes al interior de cada sociedad y entre las sociedades, ¿no? Eh, y claro, el compañero Mabel, ¿no? Plantea muy bien el tema, dinamizar el agro, potenciar el agro, dinamizar la economía local y familiar, la soberanía alimentaria y la soberanía sanitaria también, y ahí recuperar nuestras propias medicinas y usos ancestrales también en ese terreno, ¿no? Creo que podemos ahí hacer muchas cosas, ¿no? En fin, yo creo que por ahí están los asuntos, ¿no?
Eh, en síntesis, para ir terminando, estamos ya cerca de las 7. En síntesis, yo creo que, bueno, como digo, las consideraciones más médico-sanitarias las han escuchado por otros lugares y si es necesario se podrían profundizar en otro conversatorio. Hay compañeros muy solventes desde la izquierda y del MNP que pueden opinar sobre eso, médicos o especialistas en salud pública. Hemos visto con mucha satisfacción el nombramiento del nuevo ministro, como usted se conoce, él fue parte del plan de gobierno del Frente Amplio con la candidatura de Verónica y después se ha mantenido siempre, viene desde el Centro de Estudiantes de Medicina de San Fernando de San Marcos. Confiamos en él como persona, pero maneja un aparato pues que está deteriorado, atravesado por fenómenos de corrupción, displicencia, etcétera. Ojalá que lo haga bien, que pueda hacer lo que hay que hacer. Pero tenemos ahí eh, que ver la cuestión más de conjunto, ¿no? Necesidad de cambiar. Un compañero me pregunta cuál será el impacto en el sector agropecuario en casi de 30 días de cuarentena. Bueno, está el documento que le plantearía a Wilson que lo reparta, yo se lo voy a pasar de inmediato, que es esta declaración de Conveagro y las juntas de regantes que plantean las demandas. Hemos hablado con el compañero Carlos Paredes, cusqueño, que conoce estos temas, y también con el compañero Eduardo Segarra, especialista de GRADE, que ha sido también funcionario de estos temas de agricultura, y todos coinciden en que ahorita no hay un problema de desabastecimiento en potencia, hay un problema básicamente de comercialización. Los precios han comenzado a bajar y a bajar no solo en la ciudad, sino también en la chacra, lo cual es peligroso para los agricultores, porque lo que están ganando es la cadena de intermediarios porque el transporte se ha reducido. Entonces hay que potenciar el transporte y que el Estado compre, que los programas de compra de alimentos del Estado se amplíen, no solo en términos de compra, sino también en términos de distribución. Entiendo que Caliwarma, por ejemplo, es un programa de compra de alimentos que podría ampliarse no solo para comprar para lo que antes abastecía Caliwarma, sino para abastecer a todos los sectores vulnerables. En general, en las crisis, al menos si me equivoco, corríjanme por favor, pero en las crisis las economías familiares campesinas pueden resistir más tiempo porque se basa mucho en el autoconsumo, ¿ya? Es por eso que las comunidades pueden hacer huelgas de 2 o 3 meses, ¿no sé? Tomar una carretera y quedarse ahí 2 o 3 meses. Porque en ese momento autoconsumen lo que tienen acumulado y listo, ¿no es cierto? No se mueren si no van al mercado. Nosotros los urbanos nos morimos si no tenemos mercados. Si cierran todas las tiendas de todos los mercados, yo mañana comienzo a agonizar. Los rurales no. Pero sí puede tener un impacto en términos de sus posibilidades, de su capitalización, porque bueno, tampoco es que las comunidades sean pues idílicas, lugares de autoconsumo, de trueque, ¿no? Hay una fuerte mercantilización de las economías campesinas y si no acceden al mercado para vender productos y comprar algunos, puede haber desbalances ahí, pero tienen una capacidad de resistencia mayor. Entonces 30 días no los va a afectar como sí pueden afectarlo a los pobres urbanos, ¿no es cierto? Un mototaxista que deje de trabajar, no digo 30 días, 5 días, ¿no es cierto? Va a tener problemas muy serios, ¿no? Una economía familiar que esté incomunicada 30 días va a tener problemas, por cierto, seguramente, este, pero va a poder resistir mejor, va a poder resistir mejor. Alimentos, sí hay que dar alimentos, por eso digo lo de Caliwarma, ¿no? Pero también se necesita dar dinero, porque al final es lo que le da poder de decisión a la gente. Quizás ustedes, bueno, este famoso economista, premio Nobel, Amartya Sen, su primer trabajo, que lo comenzó a ser famoso, fue un trabajo sobre las hambrunas en África y la India. Comparó dos hambrunas célebres y descubrió, para su sorpresa, que allí donde la hambruna había sido más dura en términos físicos, a la gente le había ido mejor que allí donde la hambruna había sido menos dura. Poblaciones igualmente pobres al inicio. ¿La diferencia cuál era? La diferencia es que en el primer caso la gente tenía dinero en el bolsillo, ¿no? O sea, el propio Marx lo dice en otro lugar, en otro contexto, ¿no? Tener dinero en el bolsillo es una forma de fortalecimiento de la capacidad de decisión de los individuos, y mejor si lo tienen las mujeres, por cierto, suelen ser más sensatas en esto, que no es lo mismo, que no equivale a repartir prebendas, ¿no? La frase exacta de Marx era de que el peor salario es mejor que la mejor dádiva del gobernante. Y yo creo que en ese sentido tiene razón. Creo que habría que combinar, ciertamente, pero no está mal dar dinero. Yo creo que no está mal, ¿no? Sobre todo si va a ser
manejado, administrado por quienes tienen control más real de las necesidades familiares, ¿no? Bueno, compañeras y compañeros, creo que vamos finalizando. Yo los invito a seguir conversando sobre esto. Creo que es una oportunidad muy grande para construir formas nuevas de conexión entre nosotros, de sociabilidad, nuevas formas de hacer política. No estamos, que estemos distantes no tiene que significar que estemos aislados.